Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Para que me recibieran en México, yo siempre cuento esto, me dijeron que si podía comer chile, y yo dije, sí, del habanero. Que para ser mexicano me dijeron, toma tequila. Y yo dije, herradura, reposado. Y me dijeron que qué era lo más hermoso que tenía México. Yo los iba a señalar a ustedes los mexicanos, pero me acordé que lo más hermoso es la Virgen de Guadalupe. Mis hermanos y mis hermanas, vamos a reflexionar, a meditar sobre el ministerio profético en la iglesia y en la comunidad. Ya saben ustedes que un profeta es el que habla un mensaje de parte de Dios, es el que comunica un mensaje de parte de Dios, es el que revela una palabra de parte de Dios. Y para que comprendamos el ministerio profético de la iglesia y de la comunidad, yo quiero hacer un recorrido con ustedes, breve y sustancioso. Los quiero invitar a que subamos 5 escalones. En el primer escalón vamos a referirnos a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Todos tienen la Biblia? Todos saben que en el Antiguo Testamento hay muchos profetas que nos dejaron el mensaje de Dios. Bien. Esos profetas del Antiguo Testamento tenían un ministerio profético, una misión, porque el pueblo de Dios había hecho una alianza con Dios, se había comprometido a vivir para Dios, a cumplir la ley de Dios. Y Dios hizo surgir en ese pueblo de la alianza unos profetas y profetisas. Y la misión de esos profetas era revelar al pueblo la voluntad de Dios. Era consolar al pueblo cuando estaba mal. Era exhortarlo a que hiciera el bien. Era llamar de parte de Dios al pueblo para que se mantuviera fiel a la alianza. Los profetas tenían la tarea de parte de Dios de regañar al pueblo, de llamarle la atención y jalarle las orejas por estar yéndose con los dioses falsos, nocivos, por estar fallándole a la alianza de Dios. Y Dios, a través de los diversos profetas, exhortaba al pueblo, lo consolaba, le ayudaba, lo iluminaba, lo corregía, lo sostenía en las pruebas, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, que es lo que quiero que retengan, todos esos profetas fueron llenando de esperanza al pueblo, porque fueron anunciando de diversa manera que Dios tenía un plan de salvación con la humanidad y que iba a mandar un Salvador. Y los profetas anunciaron la venida de un Salvador de parte de Dios, un Mesías, un Redentor nos va a venir. Dios ha decidido enviar al Cordero, al Salvador, al Redentor, al que va a dar vida nueva a la humanidad. Y Jeremías hablaba de una alianza nueva, y Ezequiel hablaba de un corazón nuevo, e Isaías hablaba de un Mesías, de un siervo que vendría, de un hijo de una virgen. Y Daniel vio también a ese Mesías,
y Zacarías habló de ese Mesías que vendría en un burrito, y todos los profetas de manera fundamental en el Antiguo Testamento anunciaron la venida del Salvador. Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Dios lo ha prometido y el pueblo se llenó de esperanza por el ministerio de los profetas. Ellos creían que Dios hablaba a través de sus profetas y a través de ellos les estaba anunciando que un día vendría el Mesías, el Salvador. Ese es el primer escalón, los profetas del Antiguo Testamento. Mis hermanos, ¿ustedes creen que los profetas del Antiguo Testamento hicieron bien su trabajo? ¿Creen que sí hablaron de parte de Dios? ¿Dijeron sus propias palabras o las palabras de Dios? ¿Dijeron sus propios caprichos y sus propias ideas o la palabra de Dios? ¿Y si llenaron de esperanza al pueblo? ¿Y no le quieren dar a ustedes un aplauso de felicitación a todos los profetas del Antiguo Testamento? Felicítenlos, fueron los elegidos de Dios. Dios puso en ellos su espíritu, Dios puso en ellos su palabra, escogido de Dios para hablar de parte suya al pueblo. Felicitamos a todos: Jeremías, Ezequiel, Isaías, Baruch, Oseas, Amós, todos esos grandes profetas, todos llenos de Espíritu Santo, movidos por la palabra de Dios para llevarle el mensaje de Dios a todo su pueblo. Amén. Felicitemos a todos esos profetas, a todo Israel, pueblo profético. Recuerden, lo central de esos profetas del Antiguo Testamento era señalar: va a venir un Salvador. Dios manda decir que tiene un plan de salvación y que para salvar a toda la humanidad va a mandar un Mesías, pero que Él ha venido preparando al pueblo poco a poco para que reciban al Mesías bien. No lo quiere mandar así de un solo golpe, sino poquito a poquito ir preparando los corazones para recibir al Mesías. Lo central de los profetas del Antiguo Testamento: va a venir un Mesías. Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Subamos un segundo escalón. A ver, hagan el pie así, suban el segundo escalón. Y el segundo escalón es para que meditemos en un profeta que Jesús dice por allá en Mateo 11 que es más que profeta. Porque si en el Antiguo Testamento se dijo que Moisés era el profeta mayor, porque hablaba con Dios cara a cara y escuchaba el mensaje de Dios y lo llevaba al pueblo, si así se decía de Moisés que era el profeta mayor, hay un profeta que Jesús dice que es más que profeta. Me refiero a Juan el Bautista. Es el segundo escalón, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía un ministerio profético. Desde el vientre de su mamá, Dios lo escogió como profeta. Y a ti se te llamará profeta del Altísimo. Y desde el vientre de su mamá fue ungido con el espíritu profético. Toda su misión era, con su palabra, preparar el camino del Mesías prometido. Y a Juan le tocó decirle al pueblo: en medio de ustedes hay uno que no conocen. Y no solamente dijo eso, sino que lo mostró. Ese que no conocen es el que va ahí. Él es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. El trabajo del profeta Juan Bautista fue señalar al Mesías. Los antiguos profetas habían profetizado que vendría un Mesías. Juan el Bautista es más que profeta, porque le toca señalarlo. Ahí está. Ese es más grande que yo, es más grande que todos los profetas. Yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Él los bautizará con fuego, con espíritu. Él les dará la salvación. Él es el Mesías, el Cordero de Dios. Esa fue la misión de ese profeta Juan Bautista, lleno de espíritu desde el vientre de su madre, elegido desde siempre para ser profeta y anunciar al Mesías a todos sus contemporáneos. Yo pregunto, ¿Juan Bautista hizo bien su trabajo? ¿Lo hizo bien? Cuando alguien hace bien su trabajo, merece una felicitación. Los del Antiguo Testamento dijeron: ya vendrá. Juan Bautista dijo: aquí está. Subamos un tercer escalón. Así están tan pesados que no pueden. En el tercer escalón vamos a colocar a Jesucristo nuestro Señor. Porque si Moisés es el profeta mayor y Juan Bautista es más que profeta según Mateo 11, Jesucristo nuestro Señor es el máximo profeta que Dios nos ha enviado a todos los hombres. Un profeta es el que nos revela la palabra de Dios. Amén. Y si un profeta es el que nos revela la palabra de Dios, el mayor revelador de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos revela la totalidad, la plenitud de Dios. Por eso Jesús dice: el que me ve a mí, ve al Padre. Yo soy el que revelo a Dios con mi vida. Y las palabras que yo les digo no son mías. Eso dice un profeta: lo que yo les anuncio no es mío. Las palabras que yo les anuncio son las que le oí decir al Padre. Y San Pablo entendió también este misterio, que por allá en Colosenses 1:15 va a decir: Jesucristo es la imagen visible de Dios invisible. A ver todos. Jesucristo es la imagen visible de Dios invisible. Jesucristo es el máximo profeta, el profeta más grande, el que nos trajo la palabra definitiva de Dios. Es que la palabra definitiva de Dios es el mismo Jesucristo, el verbo de Dios hecho carne. Y si crees que Jesucristo es el máximo revelador de Dios, felicítalo con mayor alegría, con mayor fuerza, con mayor convicción. Él te trajo todo el mensaje de Dios a tu vida. Entonces Hebreos 1:1 va a decir: de muchas maneras nos habló Dios antiguamente por medio de los profetas. Pero ahora, en estos últimos tiempos, nos ha hablado a través de su propio Hijo, como diciendo: su propio Hijo es el máximo profeta. No hay profeta más grande que Él. No hay nadie que nos pueda hablar de Dios tan claramente como Jesús. Jesús, el máximo profeta de Dios. Amén, amén y amén. Ahora bien, ¿en qué consiste el ministerio profético de Jesús?
Los antiguos profetas del Antiguo Testamento dijeron: ya vendrá el Mesías, va a venir. ¿Se acuerdan? Juan Bautista dijo: aquí está. Y el profeta Jesús dice: yo soy. Yo soy. Y cuando en Lucas 4:16 y siguientes va a la sinagoga un sábado, como es su costumbre, le toca leer la profecía de Isaías 61 y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para salvar al mundo. Y Jesús dice: hoy se cumple esta palabra que acaban de escuchar. Como diciendo el profeta: yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, yo soy el ungido de Dios, yo soy aquel del que hablaron los profetas, yo soy aquel del que habló Juan, yo soy el Salvador que tenía que venir a este mundo. Mis hermanos, y hubo dudas, claro que hubo dudas, hasta Juan Bautista las tuvo. Y entonces Juan Bautista, Mateo 11:2, le manda a preguntar a Jesús con sus discípulos: oye, ¿eres tú el que tenía que venir? ¿O tenemos que esperar ahora? ¿Eres tú el Mesías del que hablaron los profetas? ¿O tenemos que esperar ahora? Oye, yo te señalé como el Cordero, pero ¿eres tú o no eres tú? Mateo 11:2. Y Jesús les dijo a los discípulos de Juan: vayan, díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan, los muertos resucitan, los leprosos quedan limpios, y a los pobres se les anuncia la buena noticia de la salvación. ¿Era Jesús el Mesías que tenía que venir? ¿Sí o no? Dígalo con un aplauso: Él es el Mesías, ¿sí o no? ¿Cuánto crees que es el Mesías? Con un aplauso, ¿cuánto crees? Él es el Salvador del mundo. Él lo dijo: yo soy. Mis hermanos, con razón Jesús dice muchas veces: yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la vida. Ese yo soy es la palabra del profeta máximo que está diciendo: ese Mesías anunciado, yo soy. Yo soy, no tengan dudas. Yo soy. Y por eso Jesús le dice a sus discípulos, aparte: dichosos sus ojos que ven lo que muchos profetas quisieron ver y no pudieron. Y dichosos ustedes que pueden oír lo que los profetas del Antiguo Testamento quisieron oír y no lo oyeron. Dichosos ustedes que pueden verme y oírme y tocarme, porque eso fue lo que anunciaron los antiguos profetas. Y los discípulos, por ejemplo Juan, cuando comienza su primera carta, dice: de lo que oímos, de lo que vimos, de lo que tocamos, de eso queremos hablarle en esta carta, de Jesús el Salvador. Él es el Mesías anunciado por todos los profetas. Y tú, hermano, como profeta, porque te voy a decir más adelante que tú eres profeta, así debieras hablar de lo que conozco, de lo que he oído, de lo que he visto, de lo que sé de Jesús de Nazaret, el único Salvador. De eso vengo a hablarles a ustedes, hermanos y hermanas de mi comunidad. Jesús, el máximo profeta de Dios. Amén. El anunciado por los viejos profetas. Vamos a ver cómo va la lección. En el primer escalón, ¿a quién tenemos?
del Antiguo Testamento que hablaron de parte de Dios. ¿Y cuál fue su misión fundamental? Decir: el Mesías vendrá. Dios lo bendiga. En el segundo escalón, ¿a quién tenemos? Juan Bautista, y su gran misión profética fue decir: ahí está, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él los bautizará con fuego y con espíritu. Y en el tercer escalón, ¿a quién tenemos? A Jesús, el máximo profeta. ¿Y cuál es la misión profética de Jesús? Autopresentarse: yo soy el Mesías, el reino de Dios está cerca, soy yo. Yo soy el pan de vida, yo soy el Salvador, yo soy el Hijo de Dios enviado por el Padre. Vengo del Padre y al Padre debo ir. Jesús es el máximo profeta. En esta escala de valores, de grados, las tres escalas, ¿cuál es el aplauso que merece la primera escala? Los profetas, por haber hecho su trabajo bien. Yo creo que Jeremías está contento con ese aplauso. ¿Cuál es el aplauso que merece el segundo escalón, Juan Bautista? Yo creo que Juan Bautista ya no va a comer miel silvestre con este aplauso, sino que va a tomar vino sabroso en el reino. ¿Y cuál es el aplauso que merece el tercer escalón, el máximo profeta? Amén. Amén. Fíjense que Jesús debe continuar su ministerio profético, porque para eso ha venido, para llevar la palabra de aldea en aldea por todas partes. Pero según el plan de Dios, tenía que morir y resucitar e irse al cielo. Y entonces él se preguntó, estoy hablando coloquialmente, ¿cómo continuar mi ministerio profético? Para que mucha gente escuche la revelación de Dios, crea en Él y se salve. Entonces Jesús dijo: ya sé lo que voy a decir. Cuando digan lo que voy a decir, cuando oigan lo que voy a decir, también los invito. Este no es un retiro de abrazos, como decía nuestra hermana Ivy, creo que se llama, pero va a ser un retiro de muchos aplausos. Oigan, dan un aplauso. Jesús dijo: ¿cómo continúo mi ministerio profético? Ya sé. Voy a inventarme la iglesia católica para que continúe el ministerio profético en el mundo. Es la iglesia fundada por Jesús, con una gran característica. Además de ser pueblo de reyes y pueblo de sacerdotes, es un pueblo profético. Y por eso Jesús a los discípulos les dice: vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio, anuncien la palabra de Dios, lleven la palabra de salvación por todo el mundo. Eso es ser profeta, llevar la palabra de Dios, el nombre de Dios por todo el mundo. Y por eso la iglesia es un pueblo de profetas. Y por eso Jesús quiso que su iglesia naciera en Pentecostés, porque el Espíritu Santo es el que inspira a los profetas. San Pedro dirá que hombres inspirados por el Espíritu hablaron de parte de Dios para referirse a todos los profetas que escribieron en la Sagrada Escritura. Hombres inspirados por el Espíritu hablaron de parte de Dios. Y el Señor quería que la iglesia fueran hombres y mujeres que, inspirados por el Espíritu, hablaran de parte de Dios. Y por eso hizo nacer la iglesia en Pentecostés,
Y el Espíritu Santo vino y la ungió y la capacitó y la llenó de carisma y la puso a hablar en lengua, y todos escuchaban en Pentecostés el mensaje de los apóstoles, porque ese día la iglesia se convirtió en un pueblo profético para la salvación del mundo. La iglesia es profeta, es evangelizadora, es anunciadora de la palabra. Pero decir que la iglesia es anunciadora de la palabra y profeta es lo mismo que decir que Cristo sigue siendo profeta a través de su iglesia. Es Cristo el que sigue hablando de Dios a través de su iglesia. ¿Amén? ¿Y quién es su iglesia? Quiero ver la iglesia con las manos levantadas. ¿Quién es la iglesia? Déjala levantada. Hermano y hermana que me estás escuchando, tú eres la iglesia de Jesús, tú eres el cuerpo de Jesús. Como decía el hermoso canto, aun siendo muchos somos un cuerpo de amor. Podemos decir, somos un cuerpo profético. Amén. Y Dios, Cristo, quiere seguir profetizando, hablando de Dios, de salvación, a través de tu vida, a través de tu boca, a través de tu lengua. Tú eres sacerdote, profeta y rey por el bautismo. Amén. Eres sacerdote, profeta y rey por el bautismo. Lo que pasa es que muchos no nos lo creemos. Ah, sacerdote, sacerdote. Ah, es el padre Carlos, el padre Guillermo, el padre Yomar. No, hermano, tú eres sacerdote. Rey significa pastor, el pastor que acompaña al pueblo, el pastor que acompaña a muchos a peregrinar hacia la eternidad. Rey, pastor. Ah, el padre Carlos, el obispo, el padre Yomar. Y no lo crees que eres tú. Y profeta, profeta, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Tú, hermano, tú y yo somos pueblo de profetas. Amén. Es el Señor que nos constituyó profeta, porque Él sigue siendo de profeta, hablando de las maravillas de Dios a través de su iglesia, que somos nosotros. A ver, pon a calentar tu mano derecha así. ¿Tienes mano derecha? Caliéntela fuerte, fuerte. Y cuando yo cuente 3, le vas a decir con una palmadota al de la derecha: no olvides que eres profeta de Dios. A la 1, a las 2 y a las 3. A ver, enséñenle al de la izquierda, que te dio tan suavecito, cómo se hace el ejercicio. Y dale más fuerte cuando yo te diga, diciéndole: recuerda que eres profeta de Dios. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Dónde están los profetas de Dios? La iglesia lleva 21 siglos hablando de Dios. Amén. Hablando en nombre de Dios. ¿Cuántos siglos tiene? 21. Y una iglesia que ha trabajado tanto en esta misión de evangelizar y de llevar la palabra de Dios por todo el mundo, merece nuestro reconocimiento y nuestra felicitación. Algunos dicen: padre, pero la iglesia se ha equivocado mucho en estos 21 siglos. En Estados Unidos ha habido muchos padres pederastas y ha habido muchos escándalos. Y esa iglesia, sacerdote, profeta y rey, me avergüenza. Hasta he pensado irme mejor con los protestantes. ¿Cómo es padre en esa iglesia, sacerdote, profeta y rey? ¿Cómo es que comete tantos errores y tantas caídas?
Oigan, hermanos, la iglesia es nuestra madre. Amén. Porque ella nos engendró a la fe por la palabra y por el bautismo. Porque por la palabra nos dio la fe, nos hizo creer. La palabra es para creer, la predicación es para que oigamos y creamos. Y por el bautismo nos hizo nacer a la vida de Dios, a la gracia. Somos hijos de Dios. Por eso ella es nuestra madre. Y una madre corrige a su hijo, ¿sí o no? Sí. ¿Los corrige la iglesia? Sí. Y una madre estimula a su hijo, ¿sí o no? Sí. ¿Los estimula la iglesia? Sí. Y una madre educa a su hijo, ¿sí o no? Sí. ¿Nos educa la iglesia? Sí. Y una madre alimenta a su hijo, ¿sí? ¿Nos alimenta la iglesia? Sí. Y una madre cuando su hijo muere le cierra los ojitos, lo llora, le entierra, le ora, ¿sí o no? Y cuando nos muramos, la madre iglesia nos va a recibir y nos va a enterrar y nos va a llorar y nos va a rezar. ¿Es nuestra madre la iglesia, sí o no? Sí. O sea que ustedes sí tienen madre. Yo les digo, y si tu mamá del rancho de allá de México, de El Salvador, de Guatemala, esa mamá que ya tiene como 70 años, 60 años, voy a dar un ejemplo, y se levanta a las 4:30 de la mañana en el rancho a buscar leña, a prender el horno, a hacer la masa, a amasar el pan, las tortillas. Y esa mujer desde por la mañana va y viene y sube y baja y sopla y hace la tortilla, y de tanto ir y venir y trabajar está sudada, se cayó en un charco, tiene ceniza en la cara, huele feito, está lagañosa ahí con el cabello así todo parado. Esa mamá del rancho de tanto trabajar ha ido, ha venido y se ha caído y se ha ensuciado y está lagañosa y fangosa, porque lo que quiere es que su hijo tenga el pan caliente, la tortilla caliente a las 6:30 cuando se levanta. Esa mamá sin feita, sucia, caída, ¿tú le darías un beso y un abrazo, sí o no? ¡Esa es la iglesia! ¡Tu madre iglesia! Lleva 21 siglos trabajando duro como profeta, llevando la palabra, pero de tanto trabajar, tanto tiempo, se ha caído, se ha cansado, le ha caído ceniza en la cara, está lagañosa, ha tenido debilidades. Merece nuestra madre iglesia un abrazo y un beso y seguir siendo fieles en ella. ¿Por una madrastra? Muchos carismáticos ya la han cambiado. Pero ustedes no, porque ustedes hoy están escuchando que la iglesia es profeta y que lleva muchos años trabajando en esto y pudo haber fallado, y que ustedes y yo en cambio vamos a tomar seriamente nuestro ministerio de profeta para ayudarle a la iglesia a seguir engendrando hijos para la vida de Dios, para el cielo, por medio de la palabra. Bien, ¿cuántos escalones llevan? Ahora subamos el 5.º escalón. ¿Pueden subirlo? El 5.º escalón es el escalón de la renovación carismática. Porque miren, hermanos, San Pablo, a quien Dios escogió para ser profeta, para que fuera el evangelizador de los paganos, para que llevara la palabra de Dios por muchas partes.
San Pablo nos cuenta en 1 Corintios 14, primera carta a los Corintios capítulo 14, que en la iglesia empezó a haber una experiencia carismática. Y que cuando él estaba en las asambleas de la iglesia, me refiero a las asambleas litúrgicas, a las asambleas de oración, a los grupos de oración, de alabanza, cuando él estaba en un encuentro espiritual, él experimentaba que el Espíritu Santo inspiraba a alguno o algunos de los hermanos para que transmitieran de parte de Dios un mensaje concreto en esa asamblea. A eso se le conoce con el nombre de carisma de profecía. Lo otro que les he dicho en los 4 escalones anteriores se llama ministerio profético. Es ministerio profético, es misión profética, es la misión de hablar de parte de Dios al pueblo. Pero Pablo notó que en las asambleas litúrgicas, que en las reuniones de oración, sucedía un fenómeno extraño. De pronto un hermano o una hermana, movida por el Espíritu, agitada por el Espíritu, excitada por el Espíritu, esa persona decía: así dice el Señor a esta comunidad aquí reunida, y daba un mensaje, una revelación de parte de Dios. Era un mensaje concreto para esa comunidad de oración. A ese fenómeno se le conoce con el nombre de carisma de profecía. Es el carisma en contexto de oración. Es cuando una comunidad se reúne para alabar, para bendecir, para orar, en un retiro, en una asamblea, en una jornada de oración, en una velada. Y ahí en ese contexto de oración, el Espíritu toca a uno o varios hermanos para que den un mensaje de parte de Dios. Eso se llama carisma de profecía. Y el Espíritu Santo hizo que existiera hace 46 años más o menos la renovación carismática, para recordarle a la iglesia en general que además del ministerio profético que ella tiene, está vigente el carisma de profecía en la iglesia. Y ustedes se dan cuenta que en muchas de nuestras asambleas carismáticas, de pronto un hermano nos ofrece un mensaje de parte de Dios y dice: así dice el Señor, pueblo mío, deja tu mal camino, vuelve a mí, porque en esta asamblea hay muchas personas que han ido a visitar brujos y esoterismos, y yo hoy les digo: eso no me agrada, vuelvan y conviértanse a mí. Ese mensaje lo manda el Señor con alguien. Se llama carisma de profecía. El Espíritu Santo toma a alguien y lo agita y lo quema por dentro. Eso se llama carisma de profecía. ¿Está vigente ese carisma? ¿Es actual? ¿Ayuda a la iglesia ese carisma? ¿Ayuda a los que estamos en la oración? ¿A los que estamos en un retiro como este? ¿A los que han servido como medios para el carisma de profecía? Los felicitamos a todos esos hermanos de la renovación que Dios ha usado para este carisma. Los felicitamos. San Pablo dice en 1 Corintios 14:3 que el carisma de profecía es para 3 cosas. El carisma de profecía es para edificar, para exhortar y para consolar.
Si una persona trae un mensaje que de parte de Dios y en vez de edificar destruye, eso es criterio de que no es verdadero carisma. Amén. O si en vez de exhortar humilla, no es verdadero carisma. Y si en vez de consolar produce más inquietud, no es verdadero carisma. El carisma de profecía es para edificar, para exhortar, para consolar. Amén. Y San Pablo dice en ese mismo capítulo que se puede dar el carisma de profecía en lenguas. Y nosotros lo hemos experimentado en varios grupos. Cuando un hermano da un mensaje en lengua y él mismo u otro lo interpreta, ese mensaje, si es para edificar, para exhortar, para consolar, es carisma de profecía en lenguas. Y San Pablo mismo dice: y yo prefiero que tengan todos profecía, carisma de profecía, así en directito, a que tengan mensajes en lenguas que nadie puede interpretar. Si alguien puede interpretarlo, qué bueno, es muy útil y es necesario. Pero si no hay quien lo interprete, no sirve, no sirve. Es mejor carismas de profecía, así directito, que todos entendamos el mensaje del Señor. Amén. O sea, mis hermanos, que la renovación carismática ha sido usada por el Espíritu en estos últimos 46 años para recordarle a la iglesia que además de su ministerio de profecía, hay que ponerle atención al carisma de profecía, porque ese carisma ayuda a edificar a la comunidad, a exhortar a la comunidad y a consolar a la comunidad. Por eso, mis hermanos, a la renovación carismática también tenemos que darle nuestro reconocimiento y nuestra felicitación. Primer escalón, profetas del Antiguo Testamento. Segundo escalón, Juan Bautista. ¿Qué tenía que decir? Ahí está. Tercer escalón, ¿y Jesús qué dice? Yo soy. Cuarto escalón, la iglesia. ¿Y la iglesia qué tiene que decir? Cristo es el único Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvados sino Cristo. Y quinto escalón, la renovación carismática. Si ustedes me preguntan, Padre, entonces acabamos de descubrir que en la iglesia hay ministerio profético y carisma de profecía. ¿Cuál de los dos es más importante? ¿Cuál debemos buscar? ¿Cuál debemos primerear, como nos decía el padre Guillermo Camposano? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el más fructífero? Entonces el más fructífero es el ministerio profético. Porque el ministerio profético es un trabajo continuo y estable en la iglesia. La iglesia tiene que hablar de Dios siempre, amén. A tiempo y a destiempo, amén. En cambio el carisma es para ciertos momentos, para ciertas asambleas, para ciertos encuentros espirituales, es esporádico. En cambio el ministerio es siempre. Y les quiero mostrar por qué el ministerio profético es lo más importante que hay en la iglesia. Se lo quiero mostrar de esta manera. Oigan, hermanos, Dios quiere que todos los hombres se salven. Primera de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Lo creen ustedes? ¿Dios quiere que todos se salven? ¿Dios quiere que se salven los caballeros templarios? ¿Y los narcotraficantes?
¿Y los secuestradores? ¿De verdad? ¿No quieren felicitar a Dios que quiere que todos se salven? Y usted seguidor de ese Dios Salvador, tú que sigues a ese Dios Salvador, ¿tú también quieres que todos los hombres se salven? Ay, contestar muy rápido. ¿A poco quieres que se salve tu suegra? ¿Y por qué yo he escuchado que algunos dicen, esa suegra mía ojalá se muriera? ¿A poco señoras quieren que se salve el panzón de su marido? O sea, se lo aguantó aquí, se lo va a aguantar allá también. Oigan, si ustedes quieren que todos los hombres se salven, felicítense porque tienen el mismo deseo de Dios que quiere que todos se salven. Y para Dios salvarnos, tiene un plan de salvación. Y en ese plan de salvación, el centro es, el culmen es enviarnos a su Hijo Jesús, como lo anunciaron los profetas, como lo señaló Juan, y como la iglesia lo debe señalar. Él es el que da salvación eterna. Y Dios nos mandó a su Hijo Jesús como único Salvador. No hay otro. El único que salva a la humanidad es Cristo. Hechos 4:12. No hay ningún nombre dado a los hombres en que podamos ser salvados, sino el nombre de Jesús. Ahora bien, pregúntenme, Padre, ¿y qué debo hacer para salvarme? Pero pregunten como si tuvieran ganas de salvarse. 1, 2 y 3. Esa pregunta está en Hechos 16:30. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, porque ellos como profetas anunciaban que Jesús es el Salvador, y las autoridades los metieron en la cárcel. Y ellos en la cárcel se pusieron a seguir predicando que Jesús es el Salvador, porque el profeta sigue hablando de Dios en todas partes. Y se pusieron a orar. Y en la cárcel comenzaron los primeros grupitos de oración con Pablo y Silas. O sea que la renovación nació en la cárcel. Y dice la palabra que a medianoche hubo un temblor. Y se abrieron las puertas de la cárcel. Y el carcelero, al ver las puertas abiertas, se despertó. Y al ver las puertas abiertas, dijo, pobre de mí, qué frustración la mía. Se me escaparon estos bandidos. ¿Qué me irá a pasar a mí? Y pensó suicidarse, dice la palabra. Y en ese momento Pablo y Silas le dijeron, no te hagas daño. Aquí estamos todos. Seguimos orándole al Dios que salva. Y cuando el carcelero vio que no se habían escapado, reconoció que el Dios de Pablo y Silas es el Dios que salva, el Dios que quiere que todos se salven. Y entonces se les arrodilló y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? La misma pregunta que ustedes me acaban de hacer. Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Y Pablo y Silas le contestaron, Hechos 16:31. Si tienes fe en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia. ¿Qué necesitas para salvarte? ¿Fe en quién? ¿Fe en Walter Mercado? ¿Fe en los brujos? ¿Fe en los indios del Catemaco? ¿Fe en Amira al 2-11-11? ¿Fe en el horóscopo? ¿Fe en la Wicca? ¿Fe en la Santa Muerte? ¿Qué necesitas para salvarte?
hago para tener mucha fe en el Señor Jesús? Primero, la fe es un don, así que piden: Señor, creemos, pero aumenta nuestra fe. Pero en segundo lugar, Romanos 10:17, la fe entra por el oído. Romanos 10:17, la fe entra por el oído, por la escucha de la palabra, por la escucha de la predicación. Romanos 10:17. A ver, los que tengan índice derecho como el chapulín colorado hagan así. Y cuando cuente 3, le metes el dedo en la oreja de la derecha. Bueno, tócale pues el de la oreja, tócasela. Y le vas a decir: la fe entra por el oído, a la 1, a las 2 y a las 3. Oiga, me salieron muy tímidos con los de la derecha. Vamos con los de la izquierda. Meten un poco más el dedo. A la 1, a las 2 y a las 3. La fe entra por el oído. Si te salió algo blanquito, es la gracia de Dios. Oiga, ¿qué necesito para salvarme? Y para tener fe en el Señor Jesús tengo que pedirla y tengo que escuchar la palabra, porque la fe entra por. Pero ¿cómo voy a escuchar la palabra si no hay profetas que la anuncien? ¿Cómo voy a entender la palabra si no hay profetas que la enseñen, que la expliquen? ¿Cómo va a haber oyentes de la palabra si no hay profetas proclamadores de la palabra? Por eso la tarea más importante de la iglesia es su tarea profética, su ministerio profético. Ella fue enviada a llevar la palabra a todos los hombres. ¿Para qué? Para que haya oyentes. Y si los hombres oyen la palabra, pueden creer. Y si tienen fe en el Señor Jesús, se van a salvar. Porque si tienes fe en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia. ¿Ya me entendieron por qué el ministerio profético es el más importante? Porque si no hay profetas que anuncian, no va a haber oyentes. Y si no hay oyentes, no va a haber creyentes. Y si no hay creyentes, no se van a salvar, porque para salvarnos necesitamos tener fe en el Señor Jesús. Quiero darle un testimonio en 4 minutos que me quedan. Cuando cumplí 25 años de sacerdote, hace poco, fui a hacer un retiro. Y yo le pregunté a Dios: Dios, ¿cómo me sacaste a mí de sacerdote de mi pueblito, de Colombia? Yo soy de un puerto cerca de Panamá. En ese puerto la mayoría de los habitantes son negritos de raza africana. Y en ese puerto la vida es muy divertida. Y yo crecí en ese puerto. Dios, ¿cómo me sacaste de ese puerto para ser sacerdote? Ya cumplí 25 años. Y en ese retiro Dios me trajo un recuerdo al corazón. El recuerdo fue que cuando yo estaba chiquitito, mi mamá me sentaba en sus rodillas, en sus piernas, y me empezaba a contar historias de la Biblia. Mi mamá no es ilustrada, tiene hasta 5º de primaria. Pero así como se sabía las historias de ella, me las contaba. Y me contó la creación del mundo. Y yo estaba maravillado, Dios pintando las flores. Yo estaba maravillado. Y me contó el diluvio universal por el pecado de los hombres. Y me dijo: es como si el mar de nuestro pueblo se viniera hasta el techo de la casa. Y a mí me daba hasta miedo. Y me contó todas las historias que ella sabía. Y hasta me las contaba mal. Porque por allá me contó que a Jesucristo lo crucificaron al lado de 2 ladrones.
Yo ese día me había robado un helado a mi mamá. Ella hacía paletitas para vender. Y cuando dijo que eran dos ladrones, me dio cargo de conciencia. Y le dije, mamá, ¿y qué se robaron esos ladrones? Pues mi mamá no sabía. Ustedes tampoco, no se hablan. Pero mi mamá se le inventó para seguir el cuento. Digo, creo que le robaron unos cerdos a los fariseos. Cuando yo llegué al seminario, lo primero que nos enseñaron es que los fariseos no podían tener cerdos, porque eran animales impuros. Y yo le pregunté, oye mamá, ¿y cómo se llamaban los dos ladrones al lado de Cristo? Mi mamá no sabía, pero se le inventó. Yo creo que uno se llamaba Caifás y el otro Barrabás. Cuando yo llegué al seminario y el padre de Biblia quiso saber cuánto sabían de Biblia los nuevos seminaristas, hizo muchas preguntas. A ver, ¿quién sabe una palabra de la Biblia sobre el amor? Amamos los unos a los otros, porque es un seminarista. ¿Y qué dice Jesús sobre el perdón de la Biblia? Y por allá, perdonaos 70 veces 7. ¿Y qué dice Jesús sobre el matrimonio? Y contestó el seminarista, perdónales porque no saben lo que hacen. Y preguntó, ¿y cómo se llamaban los dos ladrones al lado de Cristo? Yo, que era la única que me sabía, salté como un resorte. ¡Caifás y Barrabás! ¡Caifás y Barrabás! Me recibieron en el seminario con un regaño porque siéntese que usted no sabe nada. Oigan hermanos, pero ya perdoné a mi mamá. Me hizo meter las patas muchas veces. ¿Y saben por qué la perdoné? Porque ella tuvo el coraje de sentar a su hijo en sus piernas para contarle las historias de la Biblia. Y ahí en las piernas de mi mamá recordé ese día del retiro. Me nacieron ganas de ser sacerdote. Más todavía. Más todavía. Ese día del retiro recordé que en las piernas de mi mamá me fueron ganas de ser predicador. Porque yo decía, cuando sea grande, para mis adentros, cuando sea grande, voy a saber de muchas historias de la Biblia para contárselas a la gente como mi mamá me las cuenta a mí. Y hoy estoy en Los Ángeles contando historias de la Biblia para todos ustedes. ¿Saben qué fue mi mamá? Una profeta, una profetisa. Ella sentó a su hijo a hablarle de Dios, a hablarle de la palabra de Dios, a animarlo a creer la palabra de Dios. Y como ella estaba como profeta proclamando la palabra, yo estaba escuchando. Y la fe entra por el oído. Y por la ida al oído me entró la fe en Jesucristo y el deseo de consagrarme a Él. Y hoy ya llevo 25 años como profeta, anunciando la palabra de Dios por todo el mundo. Termino diciéndoles a todos ustedes, no olviden que son profetas. Si Dios les da el carisma de profecía en alguna asamblea, maravilloso, úselo para edificar, exhortar, consolar. Pero sobre todo, actúen como profetas. Hablen de Dios. Acuérdense de mi pobre mamacita. Háblenle de Dios a sus hijos. Háblenle de Dios a sus vecinos. Hablen de Dios en su trabajo. Hablen de Dios en el Facebook. Hablen de Dios en las redes sociales. Hablen de Dios en la escuela. Hablen de Dios en todas partes. Porque un profeta es el que habla de Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Para hablar de Dios, primero hay que hablar con Dios. Primero oración, después misión.
El profeta es el que habla con Dios y el que habla de Dios. Y yo le pido al Espíritu Santo que nos capacite para que siempre hablen con Dios y para que siempre hablen de Dios. Amén.